Bienvenidos de nuevo a su canal predilecto, el lugar donde la farándula se desnuda, los secretos se revelan y el drama nunca, pero nunca, descansa. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con una buena dosis de café y la misma curiosidad insaciable que los caracteriza, porque hoy, mis amores, tenemos carnaza para rato. Agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos, como si estuviéramos buceando en las profundidades del Bósforo, en el huracán mediático que ha sacudido a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, mis vidas, el tema que ha hecho temblar los cimientos de Instagram, Twitter y hasta TikTok, las supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Bomba! Lo sé, la palabra escándalo se queda corta para describir la magnitud de este culebrón. Y como ustedes saben que no me escondo ante ningún drama, aquí estamos listas y dispuestos a diseccionar la noticia, a separar la paja del trigo, a analizar cada píxel sospechoso y, lo más importante, a hablar sobre la delgada línea que separa la vida pública de la vida privada. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de los rumores y las especulaciones, tengo que pedirles algo importantísimo. Recuerden que este canal se alimenta de su cariño y de su apoyo incondicional. Sin ustedes, este rinconcito chismoso no sería nada. Así que, por favor, si aún no lo han hecho, pongan ese dedito mágico a trabajar y suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí la información vuela más rápido que un rumor en un set de filmación. Y por supuesto, déjenme sus comentarios al final, quiero saber qué opinan de todo este embrollo. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Piensan que es una campaña de desprestigio? Quiero leerlos. Ahora sí, encendamos los motores del chisme y vamos a ello. La hecatombe, como ya les adelanté, se desató hace apenas unos días. De repente, como una tormenta inesperada, comenzaron a circular por internet una serie de imágenes que, según se dice, muestran a Hande Erçel y Kerem Bürsin en situaciones comprometedoras. Imagínense el panorama. Hande y Kerem, la pareja dorada de Senkalkapm, los que nos hicieron suspirar con sus miradas cómplices y sus besos robados, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. De repente en el ojo del huracán. La noticia corrió como la pólvora, incendiando las redes sociales y desatando una ola de reacciones que van desde la histeria colectiva hasta la condena más severa. Los fans divididos entre la incredulidad y la preocupación, los haters como aves carroñeras, aprovechando la oportunidad para atacar, y los medios de comunicación, con sus antenas parabólicas apuntando directamente al corazón del escándalo. Un auténtico caos. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿De dónde salieron estas imágenes? ¿Son realmente Hande y Kerem los protagonistas de esta historia? Aquí, mis queridos chismosos, es donde la cosa se pone espesa y donde, como me decía mi abuela, no todo lo que reluce es oro, ni todo lo que se esconde la verdad. Lo primero, y esto es crucial, es que ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido un comunicado oficial al respecto. Silencio sepulcral. Sus representantes, por su parte, se han limitado a guardar silencio, lo que, lejos de apaciguar los ánimos, ha echado más leña al fuego. Algunos interpretan este silencio como una admisión tácita de la veracidad de las imágenes, mientras que otros creen que están esperando el momento oportuno para romper el silencio y tomar las acciones legales que consideren necesarias. Y es que no nos engañemos, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito grave, un ataque directo a la privacidad y a la dignidad de las personas. No solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también puede tener consecuencias devastadoras en sus vidas personales y profesionales. Imaginen el impacto emocional, la vergüenza, el sentimiento de vulnerabilidad. Es una pesadilla. Por eso es fundamental actuar con responsabilidad y cautela antes de compartir o comentar este tipo de contenido. Recordemos que detrás de cada imagen hay seres humanos con sentimientos y que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto real en sus vidas. Volviendo al tema de las fotos, lo que se ha podido apreciar en las redes sociales es que la calidad de las imágenes deja mucho que desear. Son borrosas, pixeladas y en algunos casos incluso parecen estar manipuladas. Esto, lógicamente, dificulta enormemente la tarea de determinar con certeza si realmente se trata de Hande y Kerem. Algunos expertos en tecnología han apuntado a la posibilidad de que sean montajes creados con inteligencia artificial, deepfakes, o simplemente fotos robadas y alteradas para generar controversia. De hecho, como ustedes saben,
la tecnología avanza a pasos agigantados y cada vez es más fácil crear imágenes falsas que resultan indistinguibles de las reales. Un peligro. Otro factor importante a tener en cuenta es el contexto en el que aparecen estas imágenes. ¿Dónde fueron tomadas? ¿Quién las filtró? ¿Con qué intención? Estas son preguntas clave que necesitan una respuesta antes de sacar conclusiones precipitadas. En muchos casos, este tipo de filtraciones son obra de hackers o de personas cercanas a las víctimas que buscan obtener algún tipo de beneficio económico o simplemente dañar su reputación. La maldad humana no tiene límites. Por supuesto, también existe la posibilidad, aunque remota, de que las fotos sean auténticas y hayan sido tomadas durante un momento de intimidad entre Andy y Kerem. Al fin y al cabo, eran una pareja y como cualquier pareja, tenían derecho a disfrutar de su vida privada. Sin embargo, incluso en ese caso, la difusión de estas imágenes sin su consentimiento sería absolutamente inaceptable e ilegal. Un acto de traición imperdonable. Más allá de la veracidad o falsedad de las fotos, lo que sí es innegable es que este escándalo ha abierto un debate crucial sobre la privacidad en la era digital. En un mundo donde todo se comparte y se publica en las redes sociales, donde cada movimiento es fotografiado y grabado, es fundamental establecer límites claros y proteger nuestra intimidad. Debemos ser conscientes de que lo que subimos a Internet puede volverse viral en cuestión de segundos y que, una vez que algo se publica, es muy difícil, si no imposible, borrarlo por completo. La huella digital es imborrable. Además, es importante recordar que las celebridades, aunque sean figuras públicas, también son seres humanos y tienen derecho a su privacidad. No podemos pretender que renuncien a su vida personal solo porque son famosos. Al contrario, debemos ser más respetuosos con su intimidad y evitar participar en chismes y rumores que puedan dañar su imagen. La fama no justifica la invasión de la privacidad. En este caso concreto creo que lo más sensato es esperar a que Andy Ercel y Kerem Bürsin se pronuncien oficialmente antes de emitir cualquier juicio. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es evitar difundir las imágenes y respetar su privacidad. Recordemos que la presunción de inocencia es un principio fundamental en cualquier sociedad civilizada y que todos tenemos derecho a ser tratados con respeto y dignidad. La empatía es la clave. Ahora hablemos un poco de la reacción de los fans, esa legión de seguidores que adoran a Andy y a Kerem como si fueran dioses. Como era de esperar, la mayoría se han mostrado muy preocupados por la pareja y han expresado su apoyo incondicional en las redes sociales. Muchos han denunciado la difusión de las imágenes y han pedido que se respete su privacidad. Otros, en cambio, han aprovechado la oportunidad para criticar a la pareja y revivir viejos rencores. La toxicidad en su máxima expresión. Es una lástima que incluso en momentos como este, haya personas que solo se preocupen por alimentar el odio y el conflicto. Creo que deberíamos aprender a ser más empáticos y a ponernos en el lugar del otro. Imaginemos por un momento cómo nos sentiríamos si nuestras fotos íntimas fueran publicadas en Internet sin nuestro consentimiento. Sería una experiencia terrible y traumática. Por eso es fundamental ser solidarios con Andy y Kerem y ofrecerles nuestro apoyo en estos momentos difíciles. Un poco de humanidad, por favor. Y hablando de apoyar, quiero recordarles una vez más la importancia de suscribirse a este canal. Su suscripción es el mejor regalo que me pueden hacer y me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, si activan la campanita, no se perderán ni un solo vídeo y podrán estar al tanto de todos los chismes y noticias del mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Para concluir, quiero resumir los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. En primer lugar, hemos analizado el escándalo de las supuestas fotos íntimas de Andy Ercel y Kerem Bürsin y hemos puesto en duda su veracidad. En segundo lugar, hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad en la era digital y la necesidad de proteger nuestra intimidad. En tercer lugar, hemos hablado de la reacción de los fans y hemos pedido respeto y solidaridad con Andy y Kerem. Y por último, hemos recordado la importancia de suscribirse a este canal y apoyar nuestro trabajo. Gracias por estar ahí. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que mi objetivo es mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, pero siempre desde una perspectiva responsable y respetuosa. No quiero participar en chismes ni rumores que puedan dañar la imagen de nadie. Mi único propósito es entretenerlos y hacerlos reflexionar sobre los temas que nos afectan a todos.
Ese es mi compromiso. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme un comentario abajo con su opinión sobre este tema. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Qué opinan de la reacción de los fans? ¿Cómo creen que Ande y Kerem deberían afrontar esta situación? Quiero saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Gracias de corazón. Ustedes son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo con responsabilidad. Hasta la próxima, mis amores.